Conclusión, señoras y señores, nos vieron las pelotas. ¡Mátenme! ¡Aquí estoy! ¡Mátenme! ¡Qué bestia que no sabe nada! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo conectadas, ya sea en la emisión en directo aquí lunes 6 de la tarde o en cualquier momento y en cualquier lugar alrededor del mundo. Mi nombre es Dario Leighton, bienvenidos a un nuevo episodio de Contrarrelato, ese programa que incomoda, ese programa que da y habla de todo, pero sobre todo de la política ecuatoriana. Y es por eso que el programa del día de hoy es diferente. Es un programa que tiene matices mucho más reales. Hoy en día ya no solamente vamos a opinar de los temas del presente, sino también contrastarlos con aquellas experiencias en la actualidad. Primero vamos a dar la más cordial bienvenida al panel que nos acompaña como todas las semanas. Damos una cordial bienvenida a José Rodríguez y a Samir Vargas. Así que primero, José, bienvenido, muy buenas. Muy buenas tardes con todos ustedes, como siempre, un gran gusto estar aquí con todos ustedes. El día de hoy vamos a recibir a un perfil bastante, pero bastante interesante, a opinión mía y de todo el panel en general. Sin más preámbulos, permítanme ustedes presentarles a Néstor Estacio, un especialista en análisis de datos y políticas públicas, líder social y representante juvenil con experiencia en articulación comunitaria y cooperación internacional. Un poco de su trayectoria: ha presidido y coordinado el Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil, representa a las juventudes del cantón para el periodo 2025-2027 y ha participado en espacios de vinculación a la Unión Europea en el Ecuador. Vamos con nuestro panelista y gran amigo Samir Vargas. Muy buenas tardes con todos, ¿qué tal? La verdad, en este contexto de incertidumbre política es importante replantearnos cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que queremos como ciudadanía del espectro político del Ecuador. Y qué mejor que repasar todas aquellas necesidades, todos aquellos proyectos que pueden sacar adelante nuestra ciudad y nuestra nación, que contigo, Néstor. Tú, la verdad, eres una de las figuras, la verdad, líder aquí en lo que es principalmente Guayaquil y en todo el Ecuador. Te has destacado principalmente por manejar distintos proyectos de políticas públicas. Te destacas como una figura que representa a los jóvenes y que sobre todo busca salirse del molde retórico, partidista, ideológico, y busca más que nada anteponer proyectos que se puedan construir y que tengan sobre todo respaldo institucional a largo plazo. Es un gusto tenerte aquí. Qué gusto poder estar aquí. Es muy importante remarcar que este tipo de espacios es fundamental para poder hablar sobre democracia y sobre todo hacia dónde debe ir la ciudad. Yo, como coordinador del Consejo de Jóvenes de Guayaquil, he liderado proyectos, pero también un plan cantonal de juventudes centrado en lo que necesita Guayaquil. ¿Pero cómo? Desde la juventud. ¿Y cómo puedo identificar eso? Pues con un equipo, el mejor equipo que se puede tener en la ciudad, elegido por jóvenes guayaquileños. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido levantar información sobre cuáles son las principales necesidades de las juventudes en Guayaquil. Principales necesidades que están a flor de piel y que lo que están haciendo es crecer, crecer, crecer. Tenemos un incremento de la desigualdad y también lo que requieren los jóvenes es que se acerquen más los proyectos sociales a sus comunidades, que se descentralice el poder. El primer paso para eso es poder visibilizarlo. Y es por eso que nosotros, luego de aprobar nuestro Plan Cantonal de Juventudes, llevamos este diagnóstico, un diagnóstico que fue levantado con el apoyo de ACNUR, con el apoyo del Consejo de Protección de Derechos de Guayaquil, para nosotros tener esta data, una data que es desgarradora. Porque ¿cómo tú haces un diagnóstico de información que pueda corroborar las necesidades de los distintos sectores de Guayaquil, tanto desde La Floresta, el Guasmo, Isla Trinitaria, Flor de Bastión, Sociovivienda 2, Vía La Costa, Chongón, Ceibos, cada uno de los sectores que conforman Guayaquil? Pues es escuchando a los jóvenes, escuchando a los líderes, y es lo que nosotros hemos hecho, poder escuchar a cada uno de los líderes y poder levantar esta información. Una información que, para mi sorpresa, arrojó un dato que es desgarrador. Tú creerías claramente, cuando estás levantando este tipo de información, que la principal problemática que afecta a los jóvenes es la inseguridad, que es la falta de empleo, que es la falta de acceso a la educación superior. ¿Y sabes algo? Sí lo es. Pero frente a todo esto, lo que más nos sorprendió como equipo al levantar la información es algo que fue desgarrador.
El principal problema de los jóvenes, porque aparte de levantar la información, hicimos una elección entre todos los jóvenes y líderes de los distintos sectores para saber cuál era la data y cuál era el problema principal que identificaban que debería atacarse primero como política pública. Llegamos de nuevo, vamos a retroceder para entender que como consejos, como jóvenes, como ciudadanos, nosotros no podemos emitir política pública. Nosotros podemos proponer política pública. La que puede ejecutar la política pública es la autoridad. Entonces, para nosotros fue sorprendente al levantar esta información, conocer algo desgarrador. La principal problemática que los jóvenes identificamos en el Cantón Guayaquil es el hambre, la inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? De que muchos de estos jóvenes en sectores vulnerables no tienen que comer y encima de esto se desprenden muchos más problemas, más problemas que tienen que ver con que no se ha hecho lo suficiente para reconstruir el tejido social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en muchos de estos sectores, muchos jóvenes tienen que delinquir, incluso tienen que estar prestos al crimen para poder llevar el pan a la mesa. Es muy oscuro el poder entenderlo, sobre todo, porque no es algo que debería pasar. Los jóvenes deberíamos estar seguros en espacios que nos permitan crecer, que nos permitan estar junto con nuestras familias y sentirnos de esa forma seguros. Entonces, la política pública va desde ese punto, desde el focalizar la principal necesidad y de ahí plantearla a las autoridades como soluciones. Y claramente existen muchos tipos de soluciones, pero recordemos que también las necesidades en Guayaquil no son unidimensionales. No es lo mismo vivir en la isla Trinitaria, donde las necesidades tienen más que ver con la identificación de la violencia digital, que estar en Ceibos, un joven de Ceibos, que las problemáticas allá van cambiando. De hecho, identificamos en Ceibos y en zonas ya con mayor índice de urbanismo, que allá las necesidades más se centran en tener espacios de recreación, en tener sobre todo espacios de educación en inteligencia artificial, en que haya letreros para las mascotas, o sea, para que los carros no respeten a las mascotas que van cruzando, el que exista política pública relacionada al urbanismo, a rescatar espacios verdes. Eso es algo muy poderoso, es algo muy importante, sobre todo porque en la experiencia que he tenido y que hemos tenido también como equipo, es el hecho de que Guayaquil necesita mucho más, pero Guayaquil debe centrarse en que son los jóvenes que van a escribir ese futuro, pero actualmente esa tinta está muy manchada por la desigualdad. Estimado Néstor, yo tengo una pregunta justamente de ello. El 8.3% de la juventud aquí en Guayaquil y con fecha de febrero de 2026 que sale esta data, no tiene un empleo, es decir, están desempleados. El 31% de los jóvenes apenas tienen un empleo medianamente estable y aproximadamente el 22.6% están de subempleo. Aquí viene la pregunta concreta. ¿Usted considera que las acciones por parte de la ciudadanía y por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, cuando estamos hablando más que todo acá de Guayaquil, han fallado con las políticas públicas? Sí, han fallado con las políticas públicas. ¿Por qué razón? Porque el problema de la empleabilidad es que se siguen emitiendo políticas públicas para un grupo etario y un grupo poblacional y que es económicamente activo, que no tiene nada que ver con lo que vive Guayaquil, porque tenemos un aproximado del 60-61% de informalidad que en la ciudad, en su totalidad. Es decir, nosotros somos informales por naturaleza y por ende la política pública, si quiere enfocarse en que mejoren las condiciones del trabajo, no deben ser solo para quienes tienen empleo formal o quienes puedan acceder a ese tipo de empleo. La industria privada también tiene Exacto, bastante sí, que ver. también tiene responsabilidad, claramente, porque existen muchos sesgos. No existe una política integral entre la empresa y también los gobiernos autónomos descentralizados que busquen la empleabilidad. Es decir, sí, vamos a hablar de que hay programas para mejorar las capacidades blandas, para comprender inteligencia artificial y más, pero no va con la realidad, que es decir, la capacidad de contratación no va acorde a cómo los jóvenes están graduándose o están buscando espacios, y lo que estamos viendo son dos cosas agravantes. Primero, que muchos de estos jóvenes que no tienen acceso a la educación superior y que tampoco tienen acceso a un primer empleo están siendo captados por el crimen organizado. Y segundo, lo que estamos viendo es que, y esto es un común denominador cuando llegamos a los barrios, es que ellos ya no se ven con un futuro aquí en Guayaquil, o sea, ya no visualizan un futuro en Guayaquil, ellos ven un futuro fuera de Guayaquil. Entonces,
o eres captado por el mal o te vas del país a buscar en otra nación un mejor porvenir. Es decir, tienes este problema que yo creo no se ha hecho suficiente. No se ha hecho suficiente. Y aquí remarco y quiero decir que estoy muy en contra de que las gestiones municipales no pueden centrarse en lo político plenamente, en los problemas políticos, en los problemas internos, deben centrarse en las personas, porque para eso están ahí. Y creo que hemos olvidado eso. Hemos olvidado eso y hemos dejado en un segundo lugar a lo principal. Y es por lo que la gente llega al poder. Las autoridades están donde están por el pueblo. Y se los ha dejado a un lado. Y sobre todo los jóvenes que ahorita somos los que ponemos a las autoridades, porque somos mayoría en Guayaquil. Te quisiera consultar una cosa, Néstor. Tú has mencionado que en Guayaquil hay un 60% de informalidad laboral. Asimismo, has mencionado que la mayoría de jóvenes, no solo en Guayaquil, sino en el Ecuador, ven un futuro fuera del país. De hecho, esto se respalda con un estudio regional que justamente recoge que el 57% de los ecuatorianos ven su vida fuera del país. ¿Tú cómo planteas resolver esto? ¿Qué oportunidades planteas darle a la juventud para que vean su futuro aquí, en Guayaquil, no afuera? Primero hay que entender de que hay que mejorar las formas. ¿Por qué razón? Porque seguimos en lo mismo, seguimos en dando capacitaciones para lo básico, cuando la verdad es que el mundo está avanzando de manera feroz. ¿Esto qué quiere decir? Que ya nosotros tenemos en muchos centros comerciales y en cadenas masivas que comercian alimentos, ya tenemos un siguiente punto, que es la automatización de los procesos, con máquinas que están reemplazando a las personas, con cajeros automáticos que ya están haciendo el trabajo de una persona. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener un factor que creo que no lo vamos a poder suplir, y es el hecho de que las máquinas van a reemplazar a mucha gente, pero que eso sí tiene una solución, y es hacer que las personas que se encuentran trabajando y las que van a entrar al mercado laboral puedan tener las competencias tecnológicas suficientes para poder manejar esas máquinas y para poder manejar las nuevas formas de tecnología. Y eso nos va a estar superando. Y si de por sí no podemos garantizar un empleo digno, un empleo formal, o al menos un mínimo de trato esencial a la hora de poder contratar, o al menos permitir que alguien pueda emprender, yo creo que eso nos va a sobrepasar. Por eso yo creo fundamentalmente que deben enfocarse las políticas públicas, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, en fortalecer el conocimiento tecnológico, porque hacia allá vamos. Y no solo, ojo, no solo para jóvenes, también para mujeres emprendedoras, porque en mi caso llevé a cabo el plan de conexión y educación rural para Tenguel, y levantamos información y nos dimos cuenta de algo desgarrador: es que muchas mujeres que venden maduros, que tienen sus negocios informales, que venden comida, que tejen, pues no tenían idea de cómo utilizar las redes sociales para poder conseguir más clientes, no solo en el cantón, sino fuera del cantón. Por lo tanto, no sabían expandirse porque por la falta de conocimiento. Y es ahí donde sí debe existir una política pública que busque capacitar a estas personas y de esa forma para que puedan adherirse al mercado laboral, tanto informal como formal, pero con garantías. Correcto. Ok. ¿Y de qué forma tú garantizarías que esta política pública no se quede meramente en lo superficial, sino que trascienda, que tenga un verdadero impacto en las personas a quienes va dirigido aquello? Es decir, que esto pueda verdaderamente crear competencias nuevas en las personas a quienes va dirigido. A ver, aquí hay algo que sí quiero conversarlo y me parece nefasto que ocurre en el país, y es algo que yo lo conozco porque vengo sobre todo estudiando y también proponiendo políticas públicas del 2021. Es el hecho de que hay un problema de conexión entre gobiernos que salen y gobiernos que entran. ¿Qué pasa con la política pública? La política pública ha dejado de ser continua, sino es que tú como administración tienes una política pública y viene una nueva. Esa nueva administración, solo por el hecho de que tú eres un rival político y eres oposición, deja esa política pública. Pero esa política pública muy probablemente beneficiaba a miles de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un problema de proyecto país donde no hay continuidad de las políticas que se implementan en territorios.
Entonces, la mejor forma de que esto pueda llevarse a cabo, sobre todo si es una política pública relacionada a la empleabilidad y a las nuevas formas de tecnología, es darles, sobre todo es blindarlas. Pero ¿cómo blindas esto? Que sea un acuerdo nacional por la empleabilidad. Algo que también tenga, que tenga un poder extra que le da eso, la observancia ciudadana. Si creas observatorios ciudadanos para la empleabilidad tecnológica, si creas veedurías ciudadanas para la empleabilidad a nivel Guayas y así en todas las provincias, y creas un observatorio de las políticas públicas, sobre todo en empleabilidad para mujeres, para jóvenes, para personas en condición de movilidad humana, tú puedes constantemente presionar al poder para que mantenga esa política pública. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Sí, muchas políticas se han abandonado, se han dejado atrás, pero ¿por qué? Por el revanchismo político. Porque tú me caes mal, ahora yo gané, entonces todo lo que hiciste tú lo voy a borrar. ¿Y sabes qué pasa cuando borras el pasado? Borras el acceso a la educación, borras el acceso a la salud, borras el acceso a un empleo digno y sobre todo a un programa que estaba ayudando a muchas personas. Por ejemplo, y eso lo quiero decir sobre todo con Guayaquil, había muchos programas en la administración pasada en la que estaba la doctora Cintia Viteri que ayudaron a personas en condición de movilidad humana, personas en condición de calle, madres solteras. Y luego que entró una nueva administración, parte de esto se abandonó. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un problema. ¿Por qué razón? Porque lo que sí funciona para un grupo poblacional debe mantenerse. Debe encontrarse la forma de mantener las políticas que funcionan para el pueblo, que funcionan para la ciudadanía. Y eso es un gran problema. ¿Qué haría en ese sentido? Te comento, es empoderar a la ciudadanía, que haya veedurías, que haya observancias, porque la política pública está. La inversión no solo puede ser local, puedes tener apoyo de organismos internacionales para llevar a cabo un plan de empleabilidad e innovación en Guayaquil, en Guayas y en el Ecuador. Pero claramente no va a ser suficiente si no hay voluntad ciudadana y sobre todo voluntad política. Y por eso los acuerdos no solo deben ser partidistas, deben ser ciudadanos, deben ser a nivel país. Entonces la verdad, yo muy por encima de los partidos políticos, muy por encima de los organismos de la sociedad civil, yo creo que el poder más grande está en el proyecto país que se tenga y que se llegue como consenso a la hora de poder impulsar algo. Yo creo que eso es muy poderoso y es algo que no hemos tenido hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Néstor. El CONTAT establece que un concejal legisla y fiscaliza, pero no administra directamente programas ni dirige entidades municipales. ¿Cuál sería una propuesta sólida impulsada por el Consejo Cantonal y mediante qué instrumento se podría impulsar? Sea mediante ordenanza, presupuesto, planificación o fiscalización. Yo creo que Guayaquil debe tener más competencias. Yo sí siento, y creo que es estratégico, hasta polémico lo que voy a decir, yo creo que ha sido adrede esto de quitarle poder a los concejales y darle poder a los directores, porque en cuestiones de ejecución, si analizamos, un director municipal tiene mucho más poder de ejecución territorial que un concejal. Se pierden competencias del gato. Exacto, entonces, ¿qué ocurre? De alguna forma y políticamente te sirve porque no vas a tener presión desde el territorio, sino más bien claramente desde el Consejo Municipal, es decir, desde estar a favor o en contra. Pero lamentablemente eso hace que la descentralización sea utilizada para el poder político. Correcto. Y te puedo hacer una pregunta a todo esto. En vista de aumentar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, en particular de los municipios, ¿tú propondrías que Guayaquil se convierta en un distrito metropolitano, similar a Quito? Sí, Guayaquil debe ser un distrito metropolitano porque unidos somos más fuertes. Eso es absolutamente. ¿Qué cantones deben conformarse en caso que sea un distrito metropolitano? Daule, Durán y Daule. Daule, Durán y San Borondón. Daule, Durán y San Borondón creo que deberían ser los cantones que conformen este distrito metropolitano junto a Guayaquil. Entonces es fundamental poder encaminarlo a eso. Y creo que eso haría que seamos más grandes como territorio, que podamos hacer más, que podamos abarcar más, que podamos unirnos más. Y sobre todo esto potenciaría el comercio de una forma nunca antes vista. Claro, yo tengo una pregunta en ese aspecto y muy aparte del consejo como tal,
una de las cosas que usted mencionaba, porque es verdad, la mayoría de los directores que se encuentran en el municipio tienen inclusive hasta más poder que el propio Consejo Municipal, cuando realmente las personas que están sentadas por elección popular y no elegidas por la sección administrativa propia del municipio son los que deberían estar con la legitimidad para poder tomar decisiones. Ahora bien, yo quiero ver un aspecto importante que es lo que acaba de mencionar, un distrito metropolitano por parte de Guayaquil. Mi pregunta concreta va en lo siguiente. Si Guayaquil, porque Guayaquil no puede gestionar sus propios problemas, Daule, San Borondón y Durán tienen varios muy distintos. Vial en San Borondón, seguridad en Daule y también en Durán. Y lo mismo tienes en Guayaquil, con los distritos, o sea, ¿Cómo se puede, claro, ajá. mi pregunta concreta es lo siguiente, ¿cómo se puede manejar mediante un distrito metropolitano si Guayaquil no puede ni siquiera manejar una propia ciudad? Guayaquil sí puede manejarse. Lo que tenemos es personas que no pueden y no saben manejar la ciudad. Es muy evidente. O sea, se puede manejar y lo hemos visto en las anteriores administraciones y cómo se ha manejado de manera óptima en distritos que les ha interesado manejarla y que han implementado la política de acuerdo a los intereses y a las peticiones ciudadanas. El problema actual, y yo creo que es algo que debemos sí remarcar, es el hecho de que no estamos eligiendo personas al nivel de Guayaquil. O sea, estamos eligiendo personas que nos convencen emocionalmente, pero y luego cuando gobiernan no tienen un proyecto para la ciudad. Si no hay un proyecto para la ciudad en saneamiento de agua, si no hay un proyecto para la ciudad en empleabilidad, si no hay un proyecto en la ciudad para la educación, para la salud, para la obra pública. Y de nuevo, yo sé que ahorita estamos 70-30 con esta ley que se aprobó. Es decir, sabemos que es 70% de obra pública y el 30% del tema social, cómo ahora se va a controlar mucho más el presupuesto. ¿Está de acuerdo con Eh, con la propuesta por parte? ¿Está de acuerdo? yo creo que hay formas de hacer que el 30% aumente, porque siempre se pueden hacer convenios y siempre puedes tocar en las puertas a los organismos internacionales para que te ayuden a llevar obra social. Allá viene de acuerdo a la voluntad y al trabajo, pero sí es cierto que nuestra ciudad debe mejorar mucho en el aspecto de obra pública. Es algo que se ha dejado muy atrás. Yo sí creo que un distrito metropolitano elevaría mucho el nivel ciudad, porque si a Quito le funcionó y a otras grandes ciudades en el mundo ha funcionado, para Guayaquil no va a ser distinto. Al contrario, esto haría que el comercio se enriquezca, que aumente, que el interés en inversión local aumente. Entonces no veamos mal el unirnos. Lo que sí debemos ver mal es el hecho de que se busque centralizar cada vez más Guayaquil y el poder se concentre exclusivamente en una persona o que todo dependa de lo que decide Quito. Por eso yo sí creo que es muy importante que Guayaquil empiece a tener mayor peso político. Porque sí, tenemos peso comercial. De hecho, el mayor peso comercial es el de Guayaquil, porque todo entra por los puertos. Por supuesto. Entonces, yo sí creo que debemos empezar a ser un actor político más grande. Y eso se puede hacer con un distrito metropolitano. Me pareció excelente el énfasis que hace no solo en el ámbito de seguridad, que es algo tan de lo que se habla bastante en el espectro político del Ecuador, sino también del tema comercial y cómo esto beneficiaría económicamente a la región. Y me gustaría hacerte esta pregunta. Solo el 31% de los jóvenes ecuatorianos tiene empleo adecuado, como tú mencionaste, y una gran parte sobrevive en la informalidad. Dado que el municipio no puede reformar el Código de Trabajo ni imponer contrataciones privadas, ¿qué trámites, tasas, permisos o políticas locales modificarías para facilitar la formalización y la generación de empleo si te encontraras en... Yo sí creo que habría que descentralizar mucho más los espacios para poder llevar a cabo tu emprendimiento. Creo que ahorita existe demasiado control. Antes había mucho más control, eso es cierto, pero no es suficiente. No es suficiente porque seguimos teniendo mucho miedo con iniciar algo en temas de emprendimientos. ¿Y por qué decidimos, o sea, por qué tenemos como ciudadanía mucho miedo? No es por un tema de reglamentos, no es por un tema de voluntad política, es por un tema de miedo. En muchos sectores de Guayaquil el miedo está predominando precisamente por la situación de la criminalidad. Somos una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica y claramente el municipio no tiene la competencia de la seguridad, obvio. Hablemos de seguridad integral si tiene. Es decir, seguridad integral en el aspecto de buscar reconstruir el tejido social, en apoyar a las fuerzas del orden, pero no tienes directamente una guardia local. ¿Qué es más simbólico? Porque hablando aquí en Guayaquil hay que ser sinceros. Si nosotros vemos a los metropolitanos, son la policía administrativa del municipio, pero en competencias, porque tampoco lo tiene, son simbólicos, por lo menos de mi aspecto.
Yo sí creo que Guayaquil debe tener más poder. Yo sí creo que Guayaquil debería tener su propia guardia local para poder salvaguardar la seguridad. Es muy complejo llegar a eso porque habría que hacer muchas reformas, tanto en lo legislativo, como también en el COTAD, como también en los órdenes de descentralización y en ordenanzas. Y al mismo también hay algo que debe ocurrir para que esto se dé, que es muy difícil, que es que el gobierno local esté sintonizado con el gobierno nacional. ¿Por qué razón? Porque si no existe sintonía entre Guayaquil con Quito en temas políticos, no puede haber un acuerdo, sino es que siempre va a haber tanto obstrucción de parte o parte. Algo que históricamente no ha ocurrido. Hemos tenido históricamente, es decir, sería algo novedoso ver que Guayaquil está alineado a Quito en este siglo. Sería increíble verlo, o sea, porque ahí creo que se podría hacer mucho. Por eso es que políticamente dependemos de las decisiones que se toman en Quito. Y lo podemos ver de cómo también los concejales no tienen ese poder para poder decidir sobre cosas que sí son cruciales y vertebrales para la ciudad. Tiene que venir todo desde la voluntad política y es por eso que creo en los proyectos país más que en los proyectos locales, que los proyectos locales son muy importantes, pero el proyecto país es el que hace que lo local tenga poder de ejecución o no. La verdad, la verdad. Néstor, yo he podido recabar que una de las tantas áreas en las que tú te especializas y en que más has actuado es el tema de la empleabilidad juvenil, del emprendimiento juvenil. Y a opinión mía, ello podría ser clave para empoderar a los jóvenes de Guayaquil, sin lugar a duda. Yo espero estés de acuerdo con aquello. ¿Me permites preguntarte? Una investigación realizada con jóvenes de Guayaquil concluye que los programas de emprendimiento son insuficientes, especialmente por parte del municipio, y que el acceso a financiamiento para emprendimientos sigue siendo una barrera enorme. Es más, la mayoría de emprendimientos que nacen en Guayaquil muy precisamente se caen dentro de sus primeros meses de vida por temas de financiamiento, por falta de acceso a financiamiento, por falta de créditos. ¿Cómo evitarías tú que la política municipal de emprendimiento se reduzca a cursos, a concursos, fotografías, pero que no llegan a nada concreto, a nada que sea sostenible en el tiempo, a nada que trascenda más allá de un curso? Lamentablemente tengo que decir que se va a reducir más. ¿Por qué se va a reducir más? Porque si antes había competencia en lo social, ahora hay menos competencia. Es muy importante remarcar eso. Entonces ya va a depender mucho de la voluntad política que se tenga para poder impulsar este tipo de programas que no sean solo de te capacito 3 días, te doy el certificado y me tomo la foto contigo. Eso es lo que históricamente pasa, sino que vaya mucho más allá. Es decir, ok, listo, ahí estás capacitando, pero ahora te voy a entregar las herramientas. Ahora vas a tener una computadora, ahora vas a tener un espacio para que puedas vender, ahora vas a tener o vas a tener una asesoría técnica para que puedas legalizar tu negocio de manera óptima y no que sea algo solo en capacitación, no que quede solo en capacitarte, sino que vaya hacia que haya formalización, cada uno de los reglamentos estén en orden y que tú puedas tener tu emprendimiento. Lamentablemente esto no está pasando en Guayaquil y nuestra economía está viéndose muy afectada. Muy afectada, creo que todo esto es transversal, tiene que venir acompañado por eso les hablo sobre la importancia de estar en sintonía con Quito. ¿Pero por qué? Porque necesitamos política criminal, necesitamos política para la prevención, sobre todo de la fuga de cerebros, es decir, de cómo los jóvenes están yéndose. Es decir, ¿cómo haces esto? Pues haciendo que quieran quedarse. ¿Cómo haces que quieran que se queden? ¿Cómo haces que los jóvenes quieran quedarse? Es dándoles oportunidades, acceso a la educación superior, acceso a la salud, acceso a una primera vivienda, algo relacionado sobre todo a la tecnología. Y yo creo que eso es importante, que la política sea transversal y vaya hacia esa línea. Es algo que no lo hemos visto, se ha intentado, pero no es suficiente, porque ese es un gran problema, que todo se está basando en datos, en diagnósticos y no se está buscando que se palpe al día a día. Eso es mucho más complejo y es hacia la línea que debe ir la próxima administración. Debe buscar que exista empleabilidad para los jóvenes. Nosotros... Si me permites, claro, contarte, a opinión mía, algo que también es bastante importante en lo que tú dices y que se alinea con algo que comentaste anteriormente, es desarrollar las habilidades, no únicamente para que tengan las herramientas, para que adquieran las herramientas, sino que para que sean capaces de utilizar estas herramientas a su máxima expresión. Eso podría, sin lugar a duda, potenciar al guayaquileño
en formas que no se han visto quizás en décadas. Claro que sí. Sobre todo hablemos de cómo es importante la participación ciudadana en los consejos de jóvenes, porque esta es mi reelección. Yo fui elegido durante el periodo 2021-2023 como representante cantonal del Consejo de Jóvenes de Guayaquil y actualmente pues también estoy, en este caso es mi reelección, fui elegido por el periodo 2025-2027. O sea, he estado tanto en la administración de la doctora Cintia Viteri como la administración del alcalde Aquiles Álvarez. Es irónico porque recuerdo que íbamos a presentarle un proyecto relacionado a que en Guayaquil existe una coordinación de la juventud, porque no existe, más bien solo son como políticas, son como por así decirlo, departamentos que buscan impulsar a los jóvenes, pero no hay Más una de papel que coordinación. realidad. Exacto, más sobre todo Simbólico. es simbólico más que real. Y recuerdo que cuando íbamos a plantearle esta política, pues cayó preso el actual alcalde. Entonces, ¿qué acontece? Que ese es un gran problema, de que no tengamos continuidad en las políticas y en las personas. Pero, ¿por qué no hay la continuidad? Ahí se puede decir muchas cosas, desde el punto de que o están enfrentando juicios o realmente hay muchas cosas detrás que yo sí creo que la ciudadanía debe pensárselo esta vez cuando vayamos a elegir, de que tenemos que tener al frente de la ciudad a las personas más éticas posibles. ¿Por qué razón? Porque se trata de que puedan gobernar una ciudad y que no sean, no terminen, por así decirlo, por obstruir lo que es la política a nivel Guayaquil. Estimado Néstor, justamente sobre ese tema. Históricamente, Guayaquil, Quito y Cuenca han estado desconectadas en cuanto a su realidad social y en cuanto a una política pública concreta y unificada se refiere. Usted mencionó algo importante. No se puede hacer nada sin que Quito lo apruebe. Que puede que en la ley y en la legislación ecuatoriana no sea real, pero cuando hablamos de política y cuando hablamos de términos económicos, lo que pasa en Quito nos repercute a nosotros. Usted mencionaba una red para la empleabilidad mediante un observatorio de políticas públicas de veeduría ciudadana. Mi pregunta es la siguiente. Estamos al borde de unas elecciones seccionales 27. Tenemos las presidenciales del 29. ¿Es posible que sea esta alianza dependiendo de las situaciones en cada ciudad y en el país para que se pueda lograr? Claro que se puede lograr. Se trata de voluntad política, pero sobre todo voluntad ciudadana. ¿Por qué razón? Porque si como ciudadanos nos metemos a la vida pública y a la vida política a exigir cambios, se puede hacer. Y ahí tienes los mejores líderes en todas las ciudades. Los tienes. ¿Qué requisitos tienen que ser para que esta red fluya? ¿Qué requisitos para usted tienen que existir? Para mí es muy importante, para que esta red fluya, primero que exista apoyo local, sobre todo. El apoyo local, ¿por qué razón? Porque son quienes tienen que permitir que estos espacios se den. ¿Y cómo se dan estos espacios? También con capacitaciones sobre cómo plantear política pública y sobre cómo organizarse como comunidad. Ese es el primer paso. Segundo, yo sí creo fundamental que el país necesita un gran frente por la empleabilidad. No tenemos una fuerza laborista que esté representando los principales problemas de la ciudadanía. Y esto solo va a venir cuando la ciudadanía organizada exija un cambio, sobre todo. Excelente. Me parece, Néstor, que tú ya eres afín al concepto de la interseccionalidad, ya debes haberlo escuchado en algún momento, principalmente porque en este escenario palpable de la necesidad de primer orden que siente la ciudadanía, principalmente aquí en Guayaquil, se habla mucho de la inseguridad, del acceso a oportunidades laborales, pero a veces esto se lo enfoca mucho. Si bien se lo puede orientar a la narrativa de favorecer a los jóvenes, hay que ver que al final del día, dentro del mismo sector de jóvenes existen las mujeres, que siguen siendo un grupo vulnerable a día de hoy, las personas con discapacidad, personas adultos mayores, etcétera, que incluso dentro de este discurso de inclusión a la juventud se sigue viendo excluida. Entonces, por ejemplo, diversos estudios muestran que las mujeres jóvenes enfrentan mayores probabilidades de desempleo y obstáculos adicionales relacionados con el cuidado, la movilidad y la violencia. Entiéndase por cuidado, por trabajo no remunerado, ¿no? La política juvenil que se podría plantear desde la autoridad incluiría medidas diferenciadas para mujeres
¿Y cómo justificaría su diseño sin incurrir en arbitrariedad o discriminación? Me gustaría también incluir dentro del criterio a las personas con discapacidad. Claro que sí, hay que hablar de que ya existen las ordenanzas y sobre todo políticas públicas para la inclusión. ¿Funcionan? No, no funcionan, de hecho tenemos cada vez más mujeres jóvenes y adolescentes siendo madres en los sectores suburbanos de Guayaquil. Es algo muy duro de ver, es decir, no tienen acceso a la justicia, que es lo básico, es decir, en lugares urbanizados claramente va a haber más acceso a la justicia, va a haber más cercanía con espacios de poder que pueden hacer que exista un correcto proceso, pero en los lugares suburbanos o lugares rurales de Guayaquil, eso ya es otro cantar. La cultura es diferente, allá la cultura machista está en auge. Tienes de nuevo niñas de 11, 12 años embarazadas, muchas veces incluso los familiares de estas niñas protegen a los agresores. Las adolescentes o jóvenes que también han pasado y han sido víctimas de violencia no saben a quién acudir. No existe un correcto canal y un óptimo canal para que pueda existir justicia. Y eso es lamentable. Y por eso yo sí creo, y esto es algo que debe cambiar, porque la justicia está funcionando es para las personas que tienen recursos o que al menos tienen contactos. Y para el resto es muy difícil poder acceder. Incluso muchas de estas personas, muchas de estas mujeres no acceden a la justicia precisamente por temor a represalias, por temor al escrutinio público. Es algo que todavía debemos cambiar. Y existen las políticas. Nosotros mismos hemos impulsado políticas y propuestas de políticas públicas para la prevención de la violencia digital de género en todas sus formas, pero es mucho más grande de lo que parece. El poder llevar a cabo esto necesita de actores coordinados contigo, actores que quieran que cambie la situación, actores que estén también a favor de apoyarte, porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos en Guayaquil, que solo van a jalar por lo que está de moda y no por lo que realmente crea desigualdad en las comunidades, y eso es algo que sí debe cambiar. Las políticas públicas existen, las ordenanzas están ahí. ¿Sabes cuál es el gran problema de nuestro país? Que no se hace Es la nada. voluntad. La falta de voluntad está consumiendo a las juventudes. Llevo desde el 2020 planteando políticas para los jóvenes, dos reformas a la ley de juventudes. En la primera reforma a la ley de juventudes, que lo hicimos con varios actores de la sociedad civil, jóvenes y universidades, que se aprobó en el 2021. Sobre todo ahí se planteó, y recuerdo que mi aporte fue en que las zonas rurales tengan mejor calidad de conectividad y luego que se incluya a las personas en condición de movilidad humana, que son personas que venían saliendo de países en condición de guerra o en condición de persecución política o incluso de temas económicos. Entonces, y que estaban haciendo que zonas de Guayaquil, y aún existe esto, se vean pues con mayor afluencia de personas en condición de indigencia. Entonces propusimos eso, se pudo reformar, está la ley, pero no es suficiente, porque se trata de la voluntad, de qué se está haciendo. ¿Están haciendo su trabajo quienes están en el poder? Yo creo que parcialmente, y eso es un problema. Pues necesitamos poner a gente capaz en el poder. Ya como ciudadanos debemos dejar de poner a quien nos cae mejor en el poder y debemos poner a quienes han demostrado trabajo, han demostrado voz, han demostrado capacidad para la gestión y sobre todo han demostrado voluntad, porque eso es lo que hace falta. Correcto, y yo creo que eso es bastante premiante. El tema de la voluntad política para ejecutar, sin duda, es algo que falta en este país. Es algo que falta en muchos casos y muchos programas han quedado paralizados por falta de voluntad política. Y yo me atrevo a decir que lo que voy a comentar a continuación es también precisamente fruto de la falta de voluntad política. Y es que la cantidad de planteles educativos considerados en riesgo dentro de la zona 8 pasó de 110 a 190 en aproximadamente un año. Es decir, el tema de la seguridad de los planteles educativos está mal. ¿Tú, Néstor, consideras que este aumento demuestra una mejor detección del problema que viene a ser la inseguridad, la delincuencia organizada? Y por supuesto, a mi criterio también ingresa ahí el tema de la falta de voluntad política, o por el contrario, el fracaso de las medidas que ha tomado
el gobierno, así como el municipio, y la falta de suficiencia de estas medidas para hacer frente al problema. ¿Y qué acción municipal concreta impulsarías para hacer frente al reclutamiento criminal y a la inseguridad escolar? Claro que sí. Primero, que existan datos no quiere decir que el problema se vaya a solucionar. Claramente detectas el problema, pero aquí lo que tenemos que ser muy claros es el hecho de que no está funcionando porque la política no está siendo integral, está siendo unidimensional. Es decir, lo que están llevando la política o están implementando se están centrando en el poder duro, que es una forma de disuasión, sí, del crimen, pero no es la única y no es suficiente, al menos en Ecuador, donde ya el tema del crimen organizado incluso se está volviendo ideológico, incluso se está volviendo, está llegando a captar jóvenes, está llegando a captar personas que funcionan en la sociedad y ahora pues están al servicio del crimen. Entonces, eso es un gran problema porque esto quiere decir que si no existe sintonía, tanto entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, no se va a poder hacer completamente nada. De hecho, los números van a incrementarse. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el tema tanto, y esto es a criterio sobre todo de análisis y sobre todo en el tema de la política criminal, tú puedes llevar a cabo estados de sección, tú puedes llevar a cabo política sobre todo de disuasión del crimen, pero no es suficiente si no lo acompañas con política de reconstrucción del tejido social, con política de empleabilidad, con política de educación, con políticas de tener un primer empleo sobre todo. Y esto es algo que no está funcionando. ¿Por qué razón? Por la falta de sintonía entre el gobierno local y el gobierno nacional. Lo que vamos a tener lamentablemente es más casos de profesores extorsionados, más casos de estudiantes siendo perseguidos y siendo captados en zonas conflictivas y van a aumento, lamentablemente. Eso es algo que nosotros debemos entender. Yo creo que es ahí donde debemos sentarnos y plantearnos como ciudadanía y sobre todo como Estado, porque todos lo conformamos, es hacia dónde debe ir la política criminal en nuestra ciudad y en el país sobre todo, pero más en las ciudades más afectadas. Es decir, si tan solo debe ser la política fuerte, o sea, esto de solo atacar al crimen cuando se da, o sí hacer mea culpa por parte de quienes gobiernan y entender de que debe ir mucho más allá que solo utilizar las armas, sino entender de que si un joven no tiene oportunidad, si un joven se ve acorralado, si no puede no puede llevar un plato a la mesa al día, va a irse por otro camino. Entonces es fundamental que la política sea integral y eso se hace con economía y también se hace con voluntad y que todos los actores estén prestos a que ocurra. Pero de nuevo, cuando todo se vuelve electoral, lo que importa es el personalismo y no el colectivo. Entonces eso es algo que sí debemos sentarnos a dialogar y escuchar, porque la política criminal no solo, y las que ha funcionado en otros países que han tenido grandes problemas, ha venido o sea, se ha solucionado no de la noche a la mañana, toma años y en Ecuador con los números que tenemos probablemente décadas, si se hacen las cosas bien. Es el hecho de que han solucionado o han ido solucionando problemas que no exclusivamente son de índole criminal, sino también de índole social, de índole educativo, de índole de dar oportunidades a los jóvenes. Desde ahí debe ir, de recuperar a los jóvenes, porque los estamos perdiendo. Estamos perdiendo la juventud en Guayaquil. Estimado Néstor, para poder concluir, ¿qué necesita Guayaquil actualmente? ¿Cuáles son las características que necesitan las políticas públicas para los jóvenes guayaquileños? Y ya la última, ¿está listo Guayaquil para este gran cambio? Porque hay que mencionarlo, las políticas públicas no funcionan. ¿Está Guayaquil listo en este periodo para poder darse esa implementación? Guayaquil necesita muchas cosas. Guayaquil necesita un sistema público de transporte eficiente. Guayaquil necesita un sistema de vigilancia descentralizado y que no solo esté a ras del poder y cuando lo requieren. Guayaquil necesita un sistema sanitario público para las personas que se encuentran en condición de movilidad humana. Guayaquil necesita espacios recreativos. Guayaquil necesita más áreas verdes. Guayaquil necesita que se protejan las zonas verdes como el Cerro Azul. Guayaquil necesita
que se proteja a su gente, sobre todo los comerciantes que están siendo vacunados. Guayaquil necesita que haya más seguridad que las noches. Guayaquil necesita revivir en las noches, porque recuerdo que antes de la pandemia la ciudad estaba despierta hasta las 10, 11 de la noche y ahorita a las 6 de la tarde ya ves todo cerrado. Guayaquil necesita recuperar a Guayaquil. ¿Y cómo se hace eso? Es dando un gran paso hacia adelante, pero eso solo se puede hacer cuando exista voluntad política y cuando haya un acuerdo tanto entre el gobierno local y el gobierno nacional para sacar adelante a Guayaquil. Eso solo se puede hacer dialogando. Estamos teniendo un gran problema como ciudad y como país, es que ya no nos estamos escuchando, nos estamos dividiendo entre los que piensan de una forma y los que piensan en otra, cuando todos nosotros hacemos país, todos nosotros pagamos impuestos para que el servicio público de transporte funcione, para que las universidades puedan tener más cupos, para que el sistema de salud público sea óptimo, para que permita a personas que no pueden costearse. Nosotros hacemos Guayaquil y es lamentable que no estemos yendo hacia adelante a pesar de los más de 5 años que le he dedicado y a más, conjunto con más jóvenes, a plantear políticas públicas para la juventud. No han sido suficientes porque quienes toman las decisiones son decisiones parches y no decisiones permanentes. Creo que el gran cambio de Guayaquil puede darse, pero solo el gran cambio de Guayaquil lo puede hacer el guayaquileño. Nadie más que el guayaquileño. Y sobre todo lo que yo espero es para la próxima administración que se centre en el ciudadano como el eje central, pero no se olvide de que con la ciudadanía es donde se ejecutan los grandes programas y sin la ciudadanía lo único que se va a tener es una ciudad en desorden. Nos acompañó entonces Néstor Estacio, presidente del Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil. Muchísimas gracias por estar en Contrarrelato. En conclusión, señoras y señores, no vieron las pelotas. ¡Mátenme! ¡Aquí estoy! ¡Mátenme! ¡Qué bestia que no sabe nada!